Buen día, somos el equipo número 4 y vamos a estar presentando nuestra integradora de español. A continuación, mi compañero Rafael Alejandro Pequeño Acuña. El periódico impreso. La categorización de los géneros periodísticos son noticia, que viene siendo la noticia es el artículo en el que se informa acerca de un hecho reciente, de actualidad y de interés. El reportaje viene siendo los reportajes que son básicamente noticias ampliadas, en los que se ofrece información detallada acerca de un hecho, analizando sus circunstancias, antecedentes y consecuencias y se recogen opiniones de los implicados, que son los testigos y protagonistas. La entrevista es el género periodístico en el que se reproduce textualmente la conversación que se mantiene el reportero con un personaje destacado. ¿Qué es el periódico? El periódico es un medio masivo de comunicación escrito en donde se publican las noticias, artículos, anuncios, eventos sociales y de todo tipo de acontecimientos importantes que están sucediendo en ciudades, estados y países. También es una función de informar y servir como instrumento de logros objetivos que tal carácter involucra. El artículo que recoge de partes una investigación sobre la importancia de la característica y funciones del lenguaje periodístico, de las informaciones de los medios impresos. ¿En dónde radica la importancia del contenido del periódico que se organiza en secciones? Para evitar que eso es para evitar que la información se distorsione. También la palabra hace que las cosas se mantengan en un tiempo y eso es lo más importante para mantener el orden de todo, de todas las secciones para que la persona se ubiquen bien la información por su importancia de género. Las secciones que conforman el contenido de un periódico. El local se muestra eventos ocurridos en el lugar de la circulación del periódico. La nacional se muestra en eventos ocurridos en una ciudad en particular, pero tienen impacto en un país o que se desarrolle en varias localidades. El internacional se plasma notas de gran impacto sociales que se llegan a ser de interés para personas de varios países. La policía acá se muestra en eventos en donde está implicado algún tipo de delito en algún tipo de crimen. En espectáculos se plasman en noticias o reportajes protagonizados por celebridades o influencers. En deportes se habla sobre los eventos deportivos, por ejemplo, la Copa Mundial de la FIFA 2022 y las selecciones que estarán en el Mundial y los que no estarán en el Mundial. Sobre el arte y la cultura se habla como, por ejemplo, el Festival del Globo en León, Guanajuato, en noviembre del 2022, haciendo homenaje. En sociales, por ejemplo, la reunión entre el gobernador y la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, hizo una reunión con la actriz Eva Longoria. En negocios, muestra lo relacionado a temas financieros en las distintas esferas. En avisos de ocasión, ese espacio es destinado para la publicación de anuncios de compra y ventas. Hola, mi nombre es Roberto Saldaña y les voy a estar hablando sobre la primera plana y la noticia. Iniciamos primero con en dónde radica la importancia de la primera plana, y es que la primera página y en general los titulares que aparecen a lo largo y ancho del periódico constituyen el primer acceso de los lectores a la información. La portada del periódico debe ser suficiente atractiva para generar interés del lector, ya que es lo primero que se visualiza y debe estar integrada por diferentes cosas como el logotipo y el lema. Aquí a continuación una parte de la primera plana. Aquí se ven las partes de un periódico: logotipo, lema, fechario, encabezado, fotos o grabados, pie de foto, orejas y cintillo. Y a continuación la noticia. Primero, ¿qué es? Bueno, pues la noticia es el género periodístico más común y no se da no solo en la prensa escrita, sino también trascendió a otros medios como la televisión, radio y actualmente el internet. Es el canal más usado para compartir esta forma periodística. La noticia, como género, pretende específicamente informar sobre los eventos que ocurren al momento. Las características son que se manejan 6 preguntas, lenguaje literal directo y brevedad.
En las 6 preguntas se responde qué, cómo, cuándo, dónde y por qué, y a quién, el que le ocurrió el evento en cuestión. Del lenguaje literal no se excede o, en el mejor de los casos, no se usan los circunloquios en el lenguaje. Asimismo, se debe evitar la adjeción y los adornos que distraigan del objetivo específico de informar y la brevedad, debido a que debe ser directa, objetiva y limitarse a informar. La noticia no debe ser extensa. También están inmediata de los hechos, renovación constante y objetiva. La inmediata de los hechos es que lo que va ocurriendo se va reportando en el momento. Renovación constante es que un hecho puede cambiar de minuto a otro, y el objetivo es que el reportero no debe mostrar su posición al respecto del tema que se manifiesta en la noticia. Aquí un ejemplo. Por ejemplo, Samuel García agradece el apoyo de Federación para traer inversión extranjera a Nuevo León. Ese vendría siendo el tema, y el texto viene siendo que el gobernador Samuel García Sepúlveda destacó este viernes el apoyo que ha brindado el presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer la inversión extranjera en el estado. De acuerdo con el mandatario estatal de Nuevo León y gobierno federal, trabajan de la mano para brindar mayores oportunidades de empleo para los ciudadanos. En ese sentido, señaló que las intenciones de crear las condiciones de infraestructura y mano de obra es que las empresas extranjeras sean atraídas a nuestro país. Aquí, como se puede notar, aquí no hay como un punto de vista de la persona que está escribiendo esto, o sea, que es objetiva. Hola, mi nombre es Daniel Alejandro Niño González y les voy a hablar sobre la crónica, que es varias características, algunos tipos y un ejemplo breve sobre esta. Bueno, vamos a empezar sobre cómo se define según la Real Academia Española. La Real Academia Española la define como una narración histórica que se sigue el orden consecutivo de los acontecimientos. Básicamente es algo en el cual los hechos se narran de forma como van pasando, de forma cronológica. Podemos ver aquí en la imagen un reloj y estos circulitos que vienen siendo los eventos. Obviamente el tiempo es el factor clave aquí, ya que dependiendo de cómo van pasando las cosas en el tiempo se va narrando. No es como podemos empezar las cosas en el martes y después continuar sobre el lunes de esa misma semana, entonces no tiene sentido. Las cosas deben de ser forma a como pasaron. Después, la crónica es parte del género periodístico y la podemos encontrar también en narraciones deportivas, históricas o de noticias, ya que estos son también ejemplos y podemos ver cómo lo narran en forma del tiempo. Hay diferentes tipos de crónica, entre ellos están la periodística, informativa, interpretativa, de opinión, la blanca, policial, negra de sucesos, política, deportiva, social y de viaje. Las más importantes aquí, o las más frecuentes que se usan, son las políticas, la deportiva, la social, la periodística y la informativa, ya que estos son los eventos que más se suelen pasar o ocurrir en la sociedad. Aquí tenemos un ejemplo breve de la crónica que trata sobre el hundimiento del Titanic y podemos ver cómo empieza el 10 de abril, le sigue con el 14 de abril y termina con el 15 de abril, dándonos a entender y mostrando sobre lo que ya había dicho de las características de la crónica, que es en base al tiempo y a cómo van pasando las cosas. Muchas gracias. El artículo es un texto escrito que tiene identidad propia y se publica junto a otros textos en un periódico, en una revista o en un libro. Trata de cualquier tópico. El articulista elige un tema y lo describe y detalla a su gusto. El tema se convierte en un objeto de análisis y el autor es completamente consciente y conocedor de este. También existen varios tipos de artículos, los cuales son periodístico, científico y académico. El periodístico se concentra más en temas de actualidad que sean de interés para el público estándar. Los ámbitos en los que se desarrolla puede ser deportivo, farándula, celebridades, cultura, etc. También existe el científico, que es una parte de una investigación de campo. El emisor de este tipo de artículos se le denomina más como investigador. Los temas tratados corresponden en el área de ciencias exactas. Y el académico, que pues es el tipo de texto en el que es una investigación
hecha por estudiantes o docentes que estén relacionados con el área del tema de pues, la educación y todo ese estilo. Ahora toca el turno de la nota editorial. La editorial es básicamente la opinión del periódico sobre algún tema político, social o religioso. Estos pueden ser como de la muerte de la reina Isabel o el cambio de la temperatura por los gases de efecto invernadero. Tiene siete características. Es crítico, no utiliza datos científicos o algo parecido, utiliza lógica, tiene un lenguaje formal y muchas cosas más. Y un ejemplo de una nota editorial es la que hizo Universal, en que dejáramos el link abajo. Esta reflexiona sobre la violencia que reciben las mujeres y los niños. Y pues te deja básicamente dejar tu opinión.